Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues ya estamos en un episodio más de Conexión Turismo con datos relevantes que llaman mucho la atención. Resulta que sistemáticamente desde el año pasado han venido cayendo los números de ocupación de viajeros internacionales en Estados Unidos. Ese Estados Unidos que siempre nos vendió fantasías, empezando por Walt Disney y todo el mundo mágico alrededor de esto, y que ha convertido a Orlando uno de los destinos que por sí mismos llaman la atención de los viajeros para ir a divertirse a estos parques temáticos. Pero hay mucho más. Está Nueva York, está San Francisco, está Chicago, en fin. Hay muchos destinos turísticos alrededor de Estados Unidos, pero las cifras nos dicen lo contrario. Va para abajo. Entonces, de venir de un estilo, pues sí, americanizado de viajar, por lo menos para toda Latinoamérica, creo yo. ¿Qué está pasando, Pau? ¿Tú qué opinas? Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo más de Conexión de Turismo y bueno, antes de iniciar, quiero invitarlos a todos los que nos escuchan hasta el final. Saben que siempre les pedimos que nos sigan en nuestras redes, pero se los voy a pedir desde entrada porque sé que algunos a veces terminan allí. Y compartan estos episodios que son muy interesantes para todo el sector, o si vives en un destino turístico, ya sabes que también son muy interesantes. Ya saben, por ahí en @conexión turismo nos pueden escuchar en YouTube, Apple Podcast, también en Instagram, nos pueden seguir por allí, en Deezer, en fin. Pero bueno, entrando ya en materia, vemos que hay muchos reportes que ya informan que Brand USA, que es la marca país, está buscando restaurar esa financiación y asegurar también esa reautorización antes de que expire ese mandato que tienen en septiembre de 2027. La financiación federal de contrapartida ya fue reducida en alrededor de 100 millones de dólares, hasta 20 millones de dólares, es decir, como ha bajado unos 80 millones alrededor, lo que lleva también a ese recorte de personal, obviamente de estrategia, de tácticas que limitan esa campaña internacional. Solamente en su estrategia la tienen a 10 países, a solo 10 países. Y si antes nos quejábamos, por ejemplo, y nos han escuchado a Tony y a mí hablando, por ejemplo, de Fitur y de la pequeña presencia que tenía Estados Unidos, ahora, ¿cómo va a ser esa estrategia, pues, a nivel mundial, que va a ser mucho más reducida? Y es contradictorio también de que a esto, porque lo hablábamos un poco antes también de entrar al capítulo, es que el turismo receptivo internacional hacia Estados Unidos cayó en 5,5% en 2025. Es decir, unos 60 y pico millones de visitantes, y esto por supuesto nos debe interesar como política turística y como competitividad turística que estamos haciendo frente a eso. Y es como si se cayera un ídolo, en últimas, porque es como si estuviésemos diciendo que esa marca país que tanto reflejaba, digamos, por lo menos para los latinos, ese sueño americano, independientemente de irse a vivir o de irse a trabajar, también estaba ligado a todo lo de ensueño, entre esos lo de las cosas que representaba o que vendió también Walt Disney, eh, ya no se pudiese dar por sentada. Es decir, lo que significan los esfuerzos de promoción, la marca país misma ya no puede darse por sentada, y eso evidentemente, tal como lo anunciamos en algunos capítulos anteriores, la percepción política, la inestabilidad de alguna forma que representa el gobierno actual y las mismas restricciones, la narrativa internacional y los presupuestos de promoción, pues ya sí están influyendo en esa ida, o en ida también de muchas personas hacia Estados Unidos. Y esto se da en medio, ojo, en medio de un previo al Mundial. ¿Cómo será, digamos, dentro del Mundial específicamente? Eh,
y que además ya hemos visto indicadores y noticias que de mismas asociaciones, lo hablamos en un capítulo anterior de precisamente del Mundial, donde había una asociación de hoteles de Estados Unidos que estaban preocupados por sus bajas reservas en el Mundial. Entonces, claro, es complejo lo que estamos viendo. Sin duda, la verdad es que los números indican eso, ¿no? Tú estás hablando de un país que recibe 65 millones más o menos de viajeros internacionales, ese 5.5% está cercano a los 4 millones, o sea, se les cayeron 4 millones de visitantes internacionales que no llegaron. Y solo para que dimensionemos el impacto, el tamaño de ese descenso, pues casi 4 millones de habitantes, de viajeros, perdón, internacionales que no lleguen, pues es lo que llegan al año en muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia anda alrededor, tú me corriges, Pau, pero creo que cerró 2025 con 7, 8 millones por ahí, más o Bajó menos. un poco, pero sí, cifra máxima ha sido 6 millones y pico. Bueno, 6 millones y pico, imagínate, 4 millones es el 60-70% de lo que llega en un año a un país como Colombia. Entonces, sí es un golpe duro. Creo que de las ciudades que más lo han resentido está Nueva York. Nueva York, me parece que siendo un referente del espíritu americano, que haya un descenso de tal nivel, sí es preocupante para ellos y tienen que hacer algo. Pero vamos un poquito por partes, vamos a armar un poquito este rompecabezas alrededor de qué pasa con Estados Unidos y su turismo. Primero, ya lo hemos mencionado en muchos programas, el tema migratorio ha sido un tema particular. Primero porque latinoamericanos y de otros países, pero principalmente latinoamericanos, no están llegando a Estados Unidos de la manera de viaje como turistas porque tienen miedo a ser maltratados, ¿no? Los europeos están diciendo no necesito visa, sobre todo los que tienen pasaporte de la Unión Europea no necesitan visa, pero dicen como ¿para qué voy? ¿Para qué voy? ¿Para que me traten mal? No, muchas gracias. Los canadienses abiertamente han hecho un boicot diciendo no viajemos a Estados Unidos. Entonces se vuelve todo, bueno, y Asia no digamos, ¿no? También es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya son el patito feo del turismo, ¿no? Es el patito feo porque nadie quiere tratar con él, nadie quiere vivir con él. Pero más allá de eso, yo te diría, ¿qué tanto ha evolucionado el concepto de el viaje americano como para seguir llamando tanto la atención? Yo voy a dar mi versión muy personal. Hoy para mí no se vuelve tan atractivo viajar a Estados Unidos porque la oferta sigue siendo una oferta totalmente americanizada de el shopping, el fast food, las visitas culturales, pero de cierta manera armadas, que pues ya en muchos de los casos a mí no me llaman la atención. Yo voy todos los años a Las Vegas, siempre lo he dicho, pero para ver si hay nuevos productos, porque es una fábrica de productos turísticos Las Vegas. Pero todo es inventado. Y por eso voy a ver qué nueva locura. Eso no quiere decir que me guste. Eso simplemente quiere decir que es parte de la investigación que hacemos normalmente cada año y por eso voy una vez al año para ver qué cosas nuevas hay. Pero fuera de la parte de los parques de Orlando que ya mencionamos, que cada vez sacan más cosas, ahora viene la inauguración de el parque de los villanos de Disney, que todo el mundo está esperando, porque ahora resulta que todos teníamos un villano adentro, ya no somos princesas y príncipes, sino todos somos villanos y ya todo el mundo quiere ver eso. Esa evolución que ha tenido Universal y Disney, bueno, es interesante, pero no deja de ser un punto en particular, es el mismo caso que Xcaret, o sea, está muy focalizado. Pero el resto, o sea, dime tú si ubicas algo
nuevo en los últimos 10 años como para visitar Chicago, como para visitar Nueva York, como para visitar Los Ángeles, como para visitar Seattle. En fin, todas estas ciudades siguen teniendo más de lo mismo. Y creo que hoy el viajero ya ha cambiado, como lo hemos dicho mucho, ha cambiado y creo que no necesariamente ya cumple con esas expectativas. Sigue siendo un motor interesante del turismo para Estados Unidos, sí, sin duda. Pero creo que el gran secreto del turismo en Estados Unidos está en su turismo interno, el turismo local. Y bueno, ahora hablaré un poquito más adelante en mi siguiente intervención. Pero ¿tú qué opinas, Pau? Sí, a mí me deja pensando, no sé si has escuchado y creo que es muy común dentro de nuestra industria que la gente decide o dice, ay, esa marca, destino o ese lugar específico se vende solo. Por ejemplo, he escuchado mucho sobre Ujú. eso sobre Cartagena. No, ya Cartagena se vende solo. Entonces, creo que en este tipo de discusiones o de momentos que vemos estas noticias, vemos que realmente eso no es así y que una marca también se puede desgastar. Y por eso evidentemente obedece pues a muchas razones, ¿no? Puede obedecer a la falta de productos turísticos o de innovación, pero en este caso lo hemos dicho, hay unos destinos dentro de Estados Unidos en particular que siempre están, como dices, en una fábrica de producto constante y antes es pues muy interesante que tengan esos esfuerzos, obviamente obedece también al capital económico que tienen, pero por otro lado vemos que esa marca también se puede desgastar, como lo hemos dicho antes en otros capítulos, por toda la inestabilidad del turismo, porque el turismo no es un sector, como bien lo dices tú, no es vertical, sino horizontal y tiene mucho que ver con otros actores o otros sectores también. Entonces, nos deja en discusión también como qué hacemos o qué podemos hacer si hay algo que no depende plenamente de nosotros dentro de ese destino, qué podemos hacer como prestadores de servicios o operadores para poder cambiar eso o evolucionarlo. Eh, y eso me deja la pregunta de si la promoción turística es un gasto público o tiene que ser también una infraestructura económica alrededor que lo pueda hacer. Yo creo que en ese momento lo que evidencia este tipo de noticias o estas acciones es que también mucho se ha dado por sentado. Y aquí debo de pronto sacar el Latino Power que he mencionado en otros capítulos también, y es que mucho de la promoción turística, incluso de lo que tú mencionas de los parques, se da gracias a los latinos detrás de eso. Y no quiero decir que sea los salvadores, lo que quiero decir es que hay muchos latinos que hemos crecido, digamos, con esa cultura americana eh, y bueno, obviamente nos gustaría ir a Disney. Yo ya he ido a Disney, he ido a Universal, he ido a muchos de estos parques varias veces, pero aún así con la cantidad de productos nuevos que sacan, me gustaría ir nuevamente. Y si se dan cuenta, hay muchas empresas que son latinoamericanas, que son las que venden estos paquetes. Entonces a uno le pone a pensar cuáles son los mercados realmente que tiene Estados Unidos que tendrían interés, digamos, de poder viajar o conocer el turismo que tiene Estados Unidos. Y ahí podríamos sacar un montón de nichos de mercado y uno de esos podría ser específicamente a uno que le ha dado muy duros el gobierno actualmente, que son los latinos. Entonces, ahí queda como la duda allí. Por otro lado, y voy a mezclar temas, una de las cosas que creo que Estados Unidos ha desaprovechado mucho, pero que a nivel interno hay como eh, ciertos esfuerzos, son los parques naturales que tiene Estados Unidos y la naturaleza que de por sí tiene pues este país que
es bellísimo. Yo, por ejemplo, he ido al cañón del Colorado, al Gran Cañón, y es una cosa impresionante que no la puedes ver en cualquier lugar. Eh, pero, por ejemplo, me gustaría en algún momento ir a Yosemite, por ejemplo. Pero por la desconexión también dentro de estos, se hace difícil, digamos, para un público de pronto latino interesado, digamos, en ir a Estados Unidos, poder como acceder a eso. Creo que ahí eso está, por ejemplo, la promoción de esos está muy desconectada también de otros mercados o de otros públicos que podrían fortalecerse dentro de la marca país. Sí, mira, de hecho lo que mencionas me parece muy interesante y voy a dar un poquito un giro alrededor del tema de hoy. Y me voy a ir por las marcas, lo que mencionas de marca país. La marca USA, o sea, eh, como viajes, eh, realmente qué tan potente puede ser, ¿no? El brand USA, cuando me parece que todo el mundo tiene en el imaginario claramente a un Estados Unidos, pero no necesariamente para conceptos de viaje. O sea, ese es el ente más, yo te diría, más conflictivo que hay en la cabeza de muchos alrededor del mundo. Es bueno, es malo, lo queremos, lo odiamos, en fin. Pero yo he insistido mucho en las marcas de destino y sobre todo más allá de las marcas de destino, en las marcas de experiencias. O sea, si tú hablas de Disney o Universal como parques, la gente lo ubica como un destino. O sea, son un destino por sí mismas. Xcaret es un destino por sí mismo. Y de ahí nos vamos hacia las ciudades, ¿no? París es un destino por sí mismo, Barcelona, Cancún, Cartagena, etcétera. Muchas veces como destinos turísticos las marcas de ese nivel superan a la marca país. O sea, un Cancún puede llegar a superar en el imaginario de muchos la marca México. ¿Por qué? Porque ubican la experiencia y el destino como tal. Mm. Entonces, ¿qué tanto es efectivo el plan estratégico de promoción de un país como Estados Unidos, apoyar Brand USA o mejor apoyar los parques de Orlando o Las Vegas o Nueva York o las experiencias de Chicago y tal? Entonces yo siempre he tenido la duda de por qué insistimos mucho en los países, en fomentar la marca país, cuando muchas veces la gente no sabe, no sabe, y hay muchos casos muy particulares. O sea, la gente, tú le dices Quintana Roo y no le dice nada como marca turística, Mm. pero le dices Cancún y no, ya sé de qué me estás hablando. Ah, bueno, pues resulta que Cancún está en Quintana Roo Sí. y ni siquiera es la capital del estado o del departamento. Es un destino que tiene un posicionamiento por sí solo. Entonces, yo también discuto mucho eso porque me parece que si le diéramos el peso específico a las experiencias, tendríamos menos problemas para promover destinos. Hay casos contrarios como puede ser, no sé, República Dominicana. República Dominicana, si te digo Santo Domingo, pues hay mucha gente que no necesariamente lo ubica turísticamente hablando. No estamos hablando aquí de un examen de geografía, ¿no? Ubican más República Dominicana que Santo Domingo por sí solo. Punta Cana está empezando a destacar como marca propia, Mm. pero sigue siendo parte de República Dominicana. Cartagena es una marca propia, Cartagena tiene un caso pero particular. exacto, pero otros destinos de Colombia, pues hay que mencionar Colombia y ya de ahí explicarles dónde queda Barranquilla, dónde queda Medellín, dónde queda tal, ¿no? Cartagena es un caso particular, Punta Cana es un caso muy puntual, Cancún es un caso muy puntual, Puerto Vallarta. ¿Cuánta gente sabe que Puerto Vallarta está en Jalisco? Pues mucha gente lo ignora, ¿le interesa? No le interesa.
Simplemente dice cómo llego a Puerto Vallarta o cómo llego a Los Cabos. Los Cabos está en Baja California Sur. Ah, pues resulta que hay dos Baja Californias, pues la gente ni enterada de que hay dos Baja Californias. O sea, creo que ahí también no sabemos enfocar la promoción de una manera directa. Hablar de México o hablar de Brand USA es tan grande lo que tiene que ofrecer cada uno de esos países que se diluye el impacto. Eso es lo que yo he podido ver a lo largo de los años, como estas marcas sí se muestran muy bonitas, pero te enseñan igual en el video promocional un árbol de Yosemite, como dices tú, como te pueden enseñar la Estatua de la Libertad de Nueva York y las distancias es atravesar todo el país. Son 5 horas de vuelo y es imposible que lo puedas hacer en un mismo viaje a menos que tengas tiempo y presupuesto. Entonces, creo que ahí nos ha fallado. Y otro de los temas a los que voy con estas marcas que no son tan potentes para el turismo como tal, porque pierden o se diluyen en el momento que tienes actos como los que estamos viviendo hoy. El turismo, ya lo hemos dicho miles de veces, es muy inestable y esa transversalidad, como le juega a favor, le juega en contra. Y hoy le está jugando en contra, por lo menos en el caso de Estados Unidos, porque el impacto migratorio le está pegando al turismo. El impacto económico le está pegando al turismo, el impacto social le está pegando al turismo y por eso ha bajado de manera tan importante el sector en ese país. Ese es lo que yo creo que hay que analizar de una perspectiva diferente. Sí, yo mencionaba que Cartagena es un caso particular y me gusta que menciones como todos estos ejemplos, pero el de Cartagena justo está estudiado y es que en el momento en que pues estaba el conflicto armado pues en su mayor apogeo, digamos en Colombia, em, Cartagena era pues tenía un esfuerzo de promoción casi que individual y mucha gente, digamos, para no asociar la marca Colombia, pues decía Cartagena. Entonces, cuando le decían, no, Cartagena está en Colombia, es como, uy, Hacía sí. cortocircuito, ¿no? Entonces, pues eso juega a favor y en contra. Actualmente las cosas han cambiado, pues el comportamiento del viajero y el mercado pues cambia. Aparte también el contexto político y social, digamos, del país ha cambiado. Hay otros discursos. Pero eso me lleva a pensar que muchos de las personas o de las autoridades y gobiernos y también obviamente de la cadena de valor del turismo creen que promocionar es poner un video bonito de un lugar, ¿sí? Y resulta que vemos con esto, este tipo de noticias nos hacen pensar que esto es mucho más, no solo desde el relato que se quiere contar, desde el país o destino que se quiera como narrar y qué relatos van relacionados con eso, sino también de sostener confianza, sostener también deseo, y además qué tipos de deseos también, eso depende del mercado. También sostener claridad dentro de las narrativas dentro de también la apertura que se tenga a los mercados y sostener por supuesto todo lo que tiene que ver con competitividad, que ahí entra la innovación de productos, el desarrollo de estos, etcétera. Hoy vemos que por supuesto en el caso de Estados Unidos lo que le juega en contra, como bien dijiste, pues es esa misma inestabilidad y esa transversalidad. Eh, y creo que, pues, lo hablábamos también en el capítulo del mundial, que muchas de las razones por las que las personas no querían o no o tienen temor, digamos, de ir en este caso, pues, a Estados Unidos es precisamente por la expedición de visas, de algunos temas relacionados, por supuesto, con migración. eh, y eso pues cada vez cala más en las decisiones de compra. Eh, el mercado, digamos los mercados que más se mueven en Estados Unidos, como bien lo dije, pues sí,
por supuesto México y Canadá, pero también está Sudamérica y Latinoamérica en general, que pues por cercanía y por también por afinidad de alguna forma de los mensajes políticos y americanizados que de alguna forma, y no lo clasifico como algo bueno o malo, simplemente como un hecho, porque yo misma me considero una niña Disney, por ejemplo, pero, pero preciso por eso creo que los mensajes deberían ser totalmente distintos en este momento. Mira, sí, si estuvieran dadas las condiciones. O sea, creo que hoy, por lo menos lo que se ha mostrado es que no es lo que les preocupa. Ya no entiendo que ha descendido el mercado internacional, pero creo que habría que voltear a ver cómo va el mercado interno. Algo que tiene Estados Unidos y se ve en varios segmentos de la actividad turística es que la fortaleza de su mercado interno es el que al final le da la capacidad de reaccionar ante estos eventos, ¿no? ¿Y a qué voy? En México y en muchos países, en la gran mayoría de los países, su turismo interno es mayor que el externo. En México estamos hablando que el turismo interno representa más del 80% del turismo en total en México. El mercado internacional es menos del 20%. En Estados Unidos todavía la cifra es mayor el porcentaje de turismo interno, raya alrededor del 90% me parece, y el 10% internacional. Si baja el 5.5 el mercado internacional, está bajando solo el 5.5 de ese 10%. ¿Cómo acciona Estados Unidos históricamente alrededor de esto? Con los warnings, Sí. los famosos warnings, las famosas alertas. Lanza alertas y le dice a sus ciudadanos no viajen a estos países. Ah, ¿Y entonces qué provoca eso? Bueno, que la gente viaje internamente. Y entonces esa es la válvula reguladora de la actividad turística muchas veces en Estados Unidos. O sea, oye, se nos está cayendo internacionalmente, nos interesa mejorar las condiciones para que la gente venga a Estados Unidos, no porque hay intereses superiores políticos y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues saquemos los warnings, warning para ir a Colombia, warning para ir a México, warning para ir a diferentes países, y eso provoca que la gente pues, viaja internamente. Entonces, creo que ahí habría que ver si en la medida que disminuyó el turismo internacional el año pasado en Estados Unidos, ¿cuánto subió el turismo interno? mm. Esa sería realmente la comparación para ver en el gran total del turismo en Estados Unidos si realmente bajó o subió. Y creo que nos podríamos llevar una sorpresa. No tengo el dato, pero prometo averiguarlo y ponerlo en la publicación de este capítulo para ver en la medida que bajó ese 5.5 el mercado internacional, cuánto subió el mercado interno y entonces sí podríamos tener un dato claro de si el turismo en Estados Unidos en su totalidad bajó o subió y puede que nos llevemos una gran sorpresa. No lo sé, pero bueno, la verdad es que da mucho más este tema, Pau, pero como siempre ya el tiempo se nos acaba. ¿Qué hacemos? Sí, no, solo para terminar de complementar allí, los, el tema de los warnings a mí me parece un tema de superioridad moral, pero ya no lo vamos a tocar. Para mí la conclusión es que Estados Unidos no solo está perdiendo turistas, sino también está perdiendo control sobre su narrativa internacional. Pero bueno, eso es un tema que me gustaría, ¿Y les importa? no sé. Creo que ahí habría que ¿Qué opina la cuestionar. gente? Me gustaría saber qué comentan. Sí, sí. Me gustaría saber qué piensan.
Les dejamos, digamos, abiertos allí los comentarios, si nos ven por Facebook o nos ven también allí por YouTube o nos ven por Spotify, lo pueden hacer directamente allí en la sesión de comentarios. Nosotros estamos muy atentos. Pero bueno, de nuevo, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta el final de este capítulo y ya saben que pueden compartir este y muchos otros episodios más que tenemos dentro del canal, allí en @conexión turismo, que nos pueden ver en Apple Podcast, en Deezer, en Spotify, en YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima. Pero fíjate, Pau, que con lo que acabas de decir voy a dejar un Ah, postdata. bueno, postdata. Postdata. ¿Qué le importa más a un destino turístico como país? ¿El viajero internacional es un viajero de primera y el viajero interno o local es un viajero de segunda? ¿O al revés? ¿Qué nos está importando más? ¿Quién es nuestro viajero de primera y quién es nuestro viajero de segunda? Pero de que hay una diferencia entre uno y otro, la hay. Y la otra es, ¿habría un ejemplo de alguien que trata a todos por igual? Ahí lo dejo. Porque yo creo que para Estados Unidos por lo menos lo que está reflejando es que su viajero interno es el de primera y el internacional es el viajero de segunda. Ahora sí, me voy. Listo. Nos vemos en una próxima. Chao.